Si hoy trabajas más que hace 5 años y aún así llegas peor a fin de mes, no es una casualidad. ¿Y si el problema no fuera tu sueldo, sino cómo está diseñado todo? Porque lo que está ocurriendo no tiene que ver con esfuerzo ni con mala gestión, sino con algo mucho más profundo. Quédate y no te vayas, porque lo que te voy a contar te va a sorprender. Aquí no hablamos de motivación ni de promesas vacías. Si quieres entender por qué a tanta gente ya no le alcanza, suscríbete, porque esto va a ir más profundo. Hay una idea que casi nadie se atreve a decir en voz alta, porque no suena bien y porque incomoda más de lo que parece. No es alarmista, no es conspirativa y no necesita grandes titulares para ser real. Es mucho más sencilla que todo eso. Cada mes eres un poco más pobre. No de golpe, no de forma dramática. Y, sobre todo, sin darte cuenta. No has perdido tu trabajo. Sigues cobrando lo mismo. Tu vida por fuera parece bastante parecida a la de hace 1 o 2 años. Vas al supermercado, pagas, sales, entras en casa, sigues con tu rutina. Nada parece haberse roto. Y sin embargo, algo no encaja. Con el mismo dinero, haces menos cosas. Con el mismo esfuerzo llegas más justo. Con la misma disciplina te sobra menos margen. No es una sensación puntual. No es un mes malo. Es una incomodidad constante que cuesta explicar, porque no hay un momento exacto en el que puedas decir, aquí empezó todo. Eso es lo peligroso, porque cuando el cambio es lento, el cerebro lo normaliza. Se adapta. Ajusta expectativas. Empieza a asumir que vivir justo es lo normal, que ir con cuidado es lo responsable, que renunciar a cosas pequeñas no pasa nada. Y así, sin ruido, sin crisis visible, sin titulares dramáticos, tu capacidad real de vivir se va encogiendo. No porque gastes peor, no porque no sepas organizarte, no porque no trabajes lo suficiente, sino porque hay un proceso silencioso que no se nota mes a mes, pero que se acumula año tras año. Un proceso que no se presenta como una pérdida clara, sino como una ligera incomodidad constante, como una presión suave que nunca desaparece del todo. El problema es que cuando no entiendes ese proceso, tiendes a hacer siempre lo mismo. Apretarte más, trabajar un poco más, renunciar a un poco más, ajustarte tú. Y eso, aunque parezca responsable, es exactamente lo que hace que el empobrecimiento pase desapercibido. En este vídeo no vamos a basar en hablar de números concretos ni de monedas. Da igual cómo le llames al dinero o dónde vivas. Vamos a hablar de valor, de lo que tu dinero te permite hacer hoy comparado con ayer, y de por qué esa diferencia casi nunca se percibe a tiempo. Si esta sensación te resulta familiar, suscríbete ahora, porque lo que viene después explica cómo funciona este mecanismo y por qué no es casualidad. El mayor problema de este proceso no es que ocurra, sino que no se percibe como un problema mientras está pasando, porque si lo piensas fríamente, no hay una señal clara que te avise, no hay una alarma, no hay un día concreto en el que te levantes y digas, a partir de hoy soy más pobre. Todo sucede envuelto en normalidad. Sigues yendo a los mismos sitios, comprando productos parecidos, pagando facturas similares. Las cifras cambian, sí, pero lo hacen de forma tan gradual que tu cerebro las acepta sin resistencia. Un pequeño aumento aquí, un ajuste allá, una subida que parece razonable porque todo está subiendo. Y como no hay una ruptura evidente, no hay reacción. Ahí es donde se instala la ilusión. La ilusión de que todo está más o menos igual, de que la vida sigue su curso, de que si aprietas un poco, si eres más cuidadoso, si te organizas mejor, todo encajará. Y al principio incluso funciona. Ajustas pequeños gastos, recortas lo que no es esencial, cambias hábitos, te vuelves más eficiente, más consciente, más responsable. Y durante un tiempo tienes la sensación de que has recuperado el control, pero esa sensación dura poco. Porque el proceso no se detiene, sigue avanzando, independientemente de lo bien que tú te gestiones, y cuando te das cuenta ya no estás recortando extras, estás recortando margen, estás renunciando a tranquilidad, estás posponiendo decisiones importantes no porque no quieras tomarlas, sino porque no te sientes en posición de hacerlo. Y aún así, sigues pensando que es algo temporal, que es una etapa, que más adelante volverá la estabilidad, que cuando las cosas se normalicen, recuperarás lo perdido. El problema es que esa normalización casi nunca llega como la imaginas. Lo que llega en cambio es una nueva referencia, un nuevo punto de partida más bajo que el anterior, pero que aceptas porque no recuerdas con claridad cuándo fue el último cambio. Te adaptas. Recalibras lo que consideras suficiente. Ajustas expectativas, y esa adaptación es peligrosa, porque te hace creer que estás gestionando bien una situación que en realidad te está empujando lentamente hacia atrás. No es una caída, es una pendiente suave, no es una crisis, es una erosión constante, y mientras no identifiques esa erosión como lo que es, seguirás reaccionando igual, apretándote, ajustándote, normalizando.
En la siguiente parte vamos a entrar en el mecanismo exacto que permite que esto ocurra sin ruido, sin conflicto y sin responsables claros. El punto donde esta sensación deja de ser subjetiva y se convierte en algo diseñado. Hasta aquí hemos hablado de sensaciones, de adaptación y de esa incomodidad constante que cuesta explicar, pero ahora toca dar un paso más y entrar en el punto donde todo encaja, porque este proceso no ocurre por casualidad ni por una suma de pequeñas desgracias personales. Ocurre porque hay un mecanismo muy concreto que lo permite. El primer elemento de ese mecanismo es el tiempo. El tiempo funciona como un amortiguador psicológico. Cuando una pérdida es inmediata, genera rechazo. Cuando es lenta, se vuelve tolerable. No reaccionas igual ante algo que ocurre hoy que ante algo que se reparte en 12 meses. Y el sistema lo sabe. Por eso el empobrecimiento no se presenta como una reducción clara, sino como una sucesión de pequeños ajustes que parecen razonables por separado. Un producto que cuesta un poco más. Un servicio que ofrece un poco menos. Una cantidad que se reduce ligeramente sin cambiar el precio. Nada de eso. De forma aislada parece grave. El segundo elemento es la fragmentación. El impacto no llega de una sola fuente, llega desde muchos sitios a la vez, de forma dispersa. Alimentación, transporte, vivienda, energía, tiempo. No hay un enemigo claro al que señalar. No hay un recibo que puedas romper con rabia y decir aquí está el problema. Y cuando no hay un punto claro de conflicto, no hay protesta, solo adaptación. El tercer elemento es el más importante. La responsabilidad se desplaza hacia ti. Cuando el coste de vida sube de forma silenciosa, el mensaje implícito es siempre el mismo. Tienes que gestionarte mejor, tienes que organizarte más, tienes que apretarte un poco. El sistema no cambia. El que se ajusta eres tú. Eso crea una paradoja muy eficaz. Cuanto peor se pone la situación, más te esfuerzas. Cuanto más te esfuerzas, más normalizas el esfuerzo. Y cuanto más normalizas el esfuerzo, menos visible se vuelve la pérdida. En ese punto, ya no estás comparando tu situación con la de hace unos años. Estás comparando con el mes anterior, y como el mes anterior ya era peor que el anterior, el deterioro se diluye. Este es el corazón del mecanismo. No te quitan algo que puedas reclamar, te van retirando margen hasta que no recuerdas haberlo tenido. Por eso este proceso no genera grandes estallidos sociales, genera cansancio, fatiga, sensación de estar siempre un poco justo, siempre un poco tarde, siempre un poco por detrás. Y cuando la mayoría vive así, esa sensación deja de parecer un problema y pasa a parecer la norma. Si quieres seguir entendiendo cómo funcionan estos mecanismos y por qué afectan casi siempre a los mismos, suscríbete ahora. En el siguiente tramo vamos a ver qué consecuencias tiene aceptar esta pendiente como normal y a quién beneficia realmente que no la notes. El verdadero problema no es que este proceso exista, el verdadero problema es lo que ocurre cuando se acepta como normal, porque en el momento en que normalizas vivir justo, el sistema deja de necesitar justificar nada. Cuando cada mes es un poco más difícil que el anterior, pero no lo suficiente como para provocar una ruptura, tu referencia se va desplazando. Lo que antes te habría parecido inaceptable empieza a verse como razonable. Lo que antes te habría generado indignación ahora se explica con un «bueno, es lo que hay». Y ese cambio interno es más importante que cualquier cifra. Empiezas a tomar decisiones no desde lo que quieres, sino desde lo que te permites. No porque hayas cambiado tus aspiraciones, sino porque has aprendido a no formularlas demasiado alto, a no proyectar demasiado lejos, a no contar con margen. El efecto no es inmediato, no se nota en un mes ni en dos. Se nota cuando miras atrás y te das cuenta de que llevas años sosteniendo una vida que requiere cada vez más esfuerzo para ofrecerte cada vez menos tranquilidad. Y lo más peligroso es que ese esfuerzo se presenta como virtud. Se premia la resistencia, se aplaude la capacidad de aguantar, se convierte el cansancio en mérito. Mientras tanto, el marco no se cuestiona, porque cuando millones de personas viven así, el problema deja de parecer estructural y pasa a verse como individual. Cada uno con sus ajustes, cada uno con su disciplina, cada uno con su capacidad de organizarse, y ese es el punto final del mecanismo, cuando el empobrecimiento ya no se percibe como algo que ocurre, sino como algo que se gestiona. Aceptar esa pendiente como normal no es neutral, tiene consecuencias. Reduce tu capacidad de decisión, aplaza tu futuro, condiciona tus elecciones, no de forma violenta, sino constante. Este vídeo no existe para decirte qué hacer mañana ni para prometerte salidas rápidas. Existe para algo previo, para que no confundas adaptación con progreso, para que entiendas que aguantar no siempre es avanzar, y que normalizar una pérdida lenta no la convierte en justa, porque el día que aceptas que vivir justo es lo natural, dejas de preguntarte por qué. Si este contenido te ha removido, suscríbete. Este canal no va a darte tranquilidad, va a darte contexto, y a veces eso es lo único que permite empezar a decidir de verdad. Hasta el próximo capítulo.